Capítulo 4. La humildad en la enseñanza de Jesús. Aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Quien quiera hacerse grande entre vosotros será ese el que os sirva, tal como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir. Mateo 20:26 y 28. Vemos la humildad en la vida de Cristo, como Él reveló su corazón para nosotros. Ahora vamos a oír su enseñanza. Para tal, debemos oír cómo Él habla de eso, y hasta qué punto Él espera que los hombres, y especialmente sus discípulos, sean humildes como Él fue. Vamos a estudiar cuidadosamente los pasajes, las cuales raramente hago más que citar, para recibir la llena impresión de cuán frecuente y cuán seriamente Él enseñó eso. Eso podrá ayudarnos a percibir lo que Él requiere de nosotros. Mire hacia el inicio de su ministerio. En las bienaventuranzas con las cuales el Sermón del Monte comienza, Él habló. Bienaventurados los humildes de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Mateo 5:3 y 5. Las primeras palabras de su proclamación del reino de los cielos revelan la única puerta abierta a través de la cual entramos. Para los pobres, que no tienen nada en sí mismos, viene el reino. Los mansos, que no recogen nada en sí mismos, el tener las bendiciones de los cielos y de la tierra son para los humildes. Para la vida celestial y terrenal, la humildad es el secreto de bendición. Aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mateo 11:29. Jesús se ofreció a sí mismo como maestro. Él nos habla qué espíritu podemos hallar en Él como maestro, lo cual también podemos aprender y recibir de Él. Mansedumbre y humildad son la única cosa que Él nos ofrece, en ellas hallaremos perfecto descanso para nuestra alma. La humildad fue destinada para ser nuestra salvación. Los discípulos disputaron quién sería el mayor en el reino, y concordaron en preguntar al Maestro. Lucas 9:46, Mateo 18:1. Él colocó a un niño en medio de ellos y dijo: Aquel que se hace humilde como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18:4. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? La pregunta es, de hecho, de grandes implicaciones. ¿Quién tendrá la principal distinción en el reino de los cielos? La respuesta, nadie, a no ser Jesús. La principal gloria en los cielos, la verdadera inclinación celestial, la principal de las gracias es la humildad. Aquel que es el menor entre vosotros, ese será el mayor. Lucas 9:48. La madre de los hijos de Zebedeo pidió a Jesús que sus hijos se sentaran a su derecha y a su izquierda, en el lugar más elevado en el reino. Jesús dijo que no era él quien concedería eso, pero el Padre lo daría a aquellos para quien estaba preparado. Ellos no deben pedir por eso. Su pensamiento tiene que estar vuelto hacia el cáliz y el bautismo de la humillación. Y después, añadió: Quien quiera hacerse grande entre vosotros, será ese el que os sirva, tal como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, pero para servir. Mateo 20:20 al 28. Como la humildad es la marca de Cristo, el celestial, ella será el único patrón de gloria en los cielos, el más humilde es el que estará más cerca de Dios. La primacía en la iglesia prometida a los más humildes. Hablando, a las multitudes y a los discípulos, sobre los fariseos y sobre el amor de ellos por los primeros lugares en las sinagogas, Cristo dijo una vez más: El mayor de entre vosotros será vuestro siervo. Mateo 23:11. La humildad es la única escalera para la honra en el reino de Dios. En otra ocasión, en la casa de un fariseo, él contó la parábola de un invitado que fue llamado para ocupar un lugar más al frente, Lucas 14:7 al 11, y añadió: Todo el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. La exigencia es implacable. No hay otro camino. Solamente la autohumillación será exaltada. Después de la parábola del fariseo y del publicano, Cristo habló nuevamente. Todo el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Lucas 18:14. En el templo, y en la presencia y en la adoración a Dios, todo lo que no es permeado por una profunda y verdadera humildad delante de Dios y de los hombres es sin valor. Después de haber lavado los pies de los discípulos, Jesús dijo:
Si yo, siendo el Señor y el Maestro, os lavé los pies, también vosotros debéis lavar los pies unos a los otros. Juan 13:14. La autoridad del liderazgo y del ejemplo, todo pensamiento, sea de obediencia o conformidad, hace de la humildad el primero y más esencial elemento del discipulado. A la mesa de la Santa Cena, los discípulos aún disputaban quién sería el mayor. Jesús dijo: El mayor entre vosotros sea como el menor, y aquel que dirige sea como el que sirve. En medio de vosotros, yo soy como quien sirve. Lucas 22:26 y 27. El camino por lo cual Jesús anduvo, y que Él nos abrió, el poder y el espíritu en los cuales Él operó nuestra salvación, y para los cuales Él nos salva, es siempre la humildad, que me hace el siervo de todos. Cuán poco eso es predicado, cuán poco eso es practicado, cuán poco la carencia de eso es sentida o confesada, para no decir cuán pocos llegan a esto, alguna medida considerable de semejanza de Jesús en su humildad. Antes, cuán pocos piensan en hacer siempre de eso un objeto específico de continuo antojo u oración. Cuán poco el mundo ha visto eso, cuán poco eso ha sido visto incluso en el círculo interior de la Iglesia. Quien quiera hacerse grande entre vosotros, será ese el que os sirva, que Dios nos permita creer que Jesús habla serio. Todos sabemos lo que el carácter de un siervo o esclavo fiel implica: devoción a los intereses del maestro, estudio cuidadoso y atento para agradarlo, deleitarse en su prosperidad y honra y felicidad. ¿Para cuántos de nosotros no ha sido una nueva alegría en la vida cristiana saber que nos podemos entregar como siervos, como esclavos de Dios, y descubrir que su servicio es nuestra mayor libertad, la libertad del pecado y del ego? Precisamos ahora aprender otra lección, que Jesús nos llama para ser siervos unos de los otros, y que, cuando aceptamos eso de corazón, ese servicio también será el más bendecido de todos, una nueva y más llena liberación también del pecado y del ego. A la primera vista, eso puede parecer difícil, eso es así solamente a causa del orgullo que aún se considera alguna cosa. Si alguna vez aprendiéramos que ser nada delante de Dios es la gloria de la criatura, el Espíritu de Jesús, el regocijo de los cielos, daremos bienvenidas con todo el corazón a la disciplina que, posiblemente, hallamos al servir incluso a aquellos que nos intentan importunar. Cuando nuestro propio corazón esté colocado en esto, en la verdadera santificación, estudiaremos cada palabra de Jesús en autohumillación con un nuevo deleite, y ningún lugar será demasiado bajo. Ningún descenso será demasiado profundo y ningún servicio será insignificante o demasiado prolongado que no podamos compartir y probar la comunión con el que dijo: Yo, sin embargo, entre vosotros soy como aquel que sirve. Lucas 22:27. Hermanos, aquí está el camino para la vida superior, bajo, más bajo. Eso fue lo que Jesús siempre dijo a los discípulos que estaban pensando en ser grandes en el reino y en sentarse a su derecha y a su izquierda. No recojan, no pidan por exaltación, eso es trabajo de Dios. Miren para que vosotros se humillen y no tomen delante de Dios o del hombre lugar que no sea lo de siervo, eso es el trabajo de vosotros. Hagan con que ese sea su único propósito y oración. Dios es fiel. Así como el agua búsqueda y llena el lugar más bajo, así también, en el momento en que Dios encuentra a la criatura rebajada y vaciada, su gloria y poder fluyen para exaltar y bendecir. Aquel que se humilló, ese debe ser nuestro único cuidado, ese será exaltado. Eso es el cuidado de Dios, por su poder maravilloso y en su gran amor, Él hará eso. Los hombres, algunas veces, hablan como si humildad y mansedumbre pudieran quitar de nosotros lo que es noble, y corajoso y viril. Oh, quien hube dado todo, ya que eso es la nobleza del reino de los cielos, que eso es el espíritu real que el Rey de los cielos exhibió, que eso es semejanza a Dios, humillarse, hacerse el siervo de todos. Ese es el camino para la alegría y para la gloria de la presencia de Cristo en nosotros, su poder reposando sobre nosotros. Jesús, el manso y humilde, nos llama para aprender de él el camino de Dios. Vamos a estudiar las palabras que hemos leído, hasta que nuestro corazón sea llenado con el pensamiento: mi única necesidad es la humildad. Y vamos a creer que lo que Él muestra, Él da, lo que Él es, Él concede. Como aquel que es manso y humilde, Él vendrá y habitará en el corazón deseoso.